Muy bien, yo creo que ha sido un segmento muy interesante, unas exposiciones que de verdad me han llamado la atención. Tengo un montón de preguntas, pero me gustaría que primero preguntar a los que tengan desde el público. Por favor, Rubén. Para el doctor Rami Porta, nosotros en el Hospital San Juan de Dios, que es un hospital público acá en Santiago, tenemos muchos problemas con los informes de anatomía patológica en general. Y quería preguntarle para retomar un poco el tema sobre la importancia de informar el compromiso pleural en la biopsia. Bien. Bueno, los datos están ahí en el trabajo de la T, que es un trabajo complejo, amplio. Hay, no en el texto principal, sino en el suplemento digital, que también es muy extenso, están todas las tablas con las supervivencias, comparaciones, etc. Y ahí está la evidencia. Ahí se ve claramente que las dos variantes de invasión de la pleura visceral, PL1, es decir, que llega a la capa elástica pero no a la superficie, y PL2, que llega a la superficie, tienen pronóstico diferente. Pero independientemente de eso, la invasión de la pleura parietal es un factor pronóstico histopatológico importante, porque en esa tabla en la que los tumores que parecía que eran estadio 1A, aplicando las técnicas de inmunohistoquímica, eran tumores ya T2A como mínimo, por invasión de la pleura visceral, en un 20%. Por tanto, si no se aplica, si se ve claramente con hematoxina y eosina no hay problema, pero si no se ve, si el tumor está cerca de la superficie, no se acierta a determinar la invasión de la pleura visceral, se aplican tinciones muy básicas que no encarecen el procedimiento y realmente dan mucha información pronóstica postoperatoria. Como he comentado antes, este factor pronóstico no es que sea imposible de determinar en la fase clínica de la exploración, pero requeriría una biopsia que incluyera pleura visceral o la resección tumoral previa a la resección lobar. En fin, es muy complejo hacerlo en la fase clínica. Por tanto, se considera que es un factor pronóstico postoperatorio. Ramón, ¿te puedo agregar una pregunta? En esos pacientes que son PL2, ¿aumenta el porcentaje de positividad del lavado citológico pleural? Nosotros no lo hemos podido determinar porque la verdad es que el lavado pleural se hace muy poco. Entonces no hay datos suficientes para poderlo decir así. Lo que sí es cierto es que el lavado pleural positivo se asocia más adenocarcinoma, que es un tumor más periférico y que tiene más posibilidades de descamación. Parece lógico que si hay una afectación de la superficie pulmonar en la que hay tumor allí, se descame con mayor facilidad. Otra cosa es que luego esas células se recuperen en el lavado, pero posiblemente sí que haya relación con el lavado positivo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta del público? Adelante. Hola, ¿cómo está? Doctor Rami Porta. Siempre hay discusión en nuestros comités con respecto a las clasificaciones de los cánceres cuando hay presencia de linfangitis carcinomatosa. Me gustaría que hiciera una referencia con respecto a cómo clasifica usted a los cánceres cuando hay linfangitis carcinomatosa en el mismo lóbulo o en un lóbulo distinto. Sí, miren, no hay mucha evidencia sobre eso porque nunca se ha considerado bien. Para la séptima edición se propuso una clasificación meramente radiológica y por tanto clínica, porque estos pacientes raramente van a resección pulmonar cuando se diagnostica radiográficamente o con biopsia, por ejemplo, transbronquial, una linfangitis. El código era CLY, o sea, linfangitis clínica. Entonces, y hay varios números. CLY0 cuando no hay evidencia radiográfica de linfangitis,
1, cuando está próxima al tumor primario; 2, en el mismo lóbulo pero separado del tumor primario; 3, cuando está en otros lóbulos del mismo lado del tumor primario; y 4, cuando está en el pulmón contralateral. Habría afección bilateral. Esto no se especificó en el trabajo de la T porque no varió con respecto a la recomendación de la 7ª edición, pero hubo una carta al editor haciendo hincapié en este elemento. Y entonces, para contestar, basándonos en los datos que tuviéramos, se revisaron aquellos casos en los que se había marcado que había linfangitis carcinomatosa, y con los pocos casos que hubo se intentó ver si tenía alguna relevancia pronóstica, esta clasificación del 0 al 4. Y la verdad es que las gráficas de supervivencia salían muy anárquicas. No hay una degradación pronóstica del 0 al 4 como uno esperaría, y posiblemente sea por el hecho de que cuando ya hay linfangitis carcinomatosa da un poco igual que esté en un pulmón o en los dos, porque es un factor de mal pronóstico de cualquier manera. Pero sí que hay, y eso está en el suplemento, no está en el libro básico del TNM, sino en el suplemento de la UICC, esa clasificación para al menos describir radiográficamente la magnitud de la enfermedad. Yes, please. I would like to just add a comment. Dr. Rami Porta, of course, knows this quite well. I'm sorry, I have to take this off because now I'm getting Spanish in my ear. So, Dr. Rami Porta knows this very well, but the purpose of staging El propósito de, is either prognosis de los estadios or es tener un tell you that prognosis you have o to treat the decirles que patient tiene que differently. tratar al paciente de manera that you can distinta, make a de manera therapeutic de decision. tomar decisiones So, terapéuticas. Así que lymphangitic la spread, lung linfangitis cancer en is el a cáncer category pulmonar with a es very una bad categoría que prognosis. tiene un muy mal It's pronóstico. not picked up No adequately, and this se is true for capta many de manera issues, and adecuada, y again, esto es Dr. por Rami muchos Porta knows problemas, y this. el doctor Rami Because Porta lo when you have a conoce, porque staging cuando uno system tiene un and you have a sistema de funnel estadificación, tenemos of all como the un cases that embudo come donde in, todos los and then a casos que staging vienen aquí, y system después un that sistema de comes out estadificación of que that. sale de este It embudo, depends on what's y put depende in. de lo que se le coloque al So, embudo. if the Así que cases that si are los going casos in que entran are not treated no se primarily tratan with surgery, principalmente but they're con treated cirugía, sino que se systemically tratan because they're presumed to have sistémicamente stage porque 4 supuestamente disease. tienen la They're not etapa 4. captured Entonces no se in adequate capturan numbers en números in order to adecuados determine the para poder prognosis. determinar el pronóstico. Clearly, Pero these evidentemente patients do have a estos worse pacientes sí prognosis, tienen and they un are mal more pronóstico, likely, y for es más example, probable, por to ejemplo, have que EGFR tengan mutated or ALK translocated o cancers. cáncer con ALK So, we translocado. know that Así clinically que there nosotros are lo many sabemos de manera retrospective clínica, hay reports on muchos it, but estudios again, retrospectivos it's al probably respecto, not pero reflected probablemente no se adequately in our refleja staging. adecuadamente en nuestra estadificación. Doctora Barco. Doctor Barco. Tengo una pregunta para el doctor Rami Porta. Dado que hoy día es importante la magnitud del compromiso N2, o sea, la cantidad de compromiso, ¿cómo podemos nosotros, los neumólogos que nos dedicamos a tipificar a estadificar el mediastino con EBUS, aportar en ese pronóstico y medir la cantidad de enfermedad N2? Yo creo que la única forma de aproximarse un poco a la realidad de la enfermedad ganglionar es intentar hacer lo que hacemos la mayoría de los cirujanos cuando hacemos una mediastinoscopia, es decir, biopsiar o extirpar todos los ganglios que vemos, no solamente aquellos grandes o de un cierto tamaño. Cuando se hace un EBUS, la verdad es que mirando las publicaciones se pinchan muy pocos ganglios en comparación con lo que nosotros hacemos en la mediastinoscopia. Por tanto, si se quiere afinar más con el EBUS, habría que intentar hacer un EBUS similar a la mediastinoscopia, pinchar todos aquellos ganglios que se vean, porque sabemos a ciencia cierta que hay ganglios muy pequeños que pueden estar afectados y ganglios grandes que no lo están. Por tanto, el mapeo que se haga con el EBUS debería ser lo más exhaustivo posible, como siempre, pues empezando con el lado contralateral, subcarínico, bilateral, y así acercarse más a lo que es la realidad de la afectación. ¿Alguna pregunta de los integrantes? Mauricio tenía una pregunta guardada.
Una pregunta abierta en realidad, doctor Rami Porta y doctor Suárez Francisco. En general, las personas que tenemos alguna experiencia registrando y hemos andado metidos tanto en la parte institucional como en la parte clínica, hemos tenido varios intentos constantes de intentar construir registros. Yo creo que lo que les ocurre a todos, de cómo se parte, de los requisitos tanto materiales como de formación de personas para poder construir lo que significa un sistema de registro. Sin embargo, lo que yo he visto trabajando en varios lados, algunos con más recursos que otros, digamos, es de que culturalmente falla. Culturalmente el acto de registrar y construir cosas para obtener información y aprender se cae y falla. Y siempre me ha llamado mucho la atención la experiencia española, esta asociación permanente que tienen cirujanos con neumólogos y construir ya desde hace bastante tiempo registros y cosas en común. Entonces, mi pregunta, y me gustaría escucharla de su boca, doctor, ¿cuáles son las condiciones más bien culturales que hacen que países logren cimentar y avanzar? Nosotros, Chile no se puede decir que en los últimos 5 o 10 años no tenga recursos. Yo creo que los tiene. Lo que veo es de que el acto cultural de registrar y de obtener información propia y no depender de lo que necesariamente se dice afuera, sino que también validar lo que uno hace, es un acto inconcluso en nosotros. No sé si están todos de acuerdo conmigo. Sí, yo creo que hay unas limitaciones culturales importantes. En España, pues desde que los celtas y los íberos estaban constantemente salta la greña, pues hemos tardado miles de años en aceptar los beneficios del trabajo cooperativo, y solamente ha sido al final del siglo XX cuando dentro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica se propuso la creación de un grupo cooperativo para el estudio de la clasificación TNM del cáncer de pulmón antes de que realmente hubiera esa idea en la ISLC. Y todavía nos extrañamos del éxito que tuvo. Ese modelo de grupo cooperativo que se inició en el año 1991, en su primera fase, digamos, porque ahora ya estamos en la tercera fase, recogió cerca de 4.000 pacientes quirúrgicos, cosa que nunca se había logrado en España. Y creo que hay una cosa importante. Primero, reconocer la limitación de un único servicio, al menos tal como los tenemos nosotros aquí, porque somos servicios en general pequeños, con un poco volumen de pacientes anuales. Posiblemente lo que comentaba alguien, en Shanghái hacen 10.000 resecciones pulmonares al año, a lo mejor no necesitan tener un grupo cooperativo, pero nosotros sí. Segunda cosa, cuando se entiende esta limitación y se acepta el hecho de que el objetivo común del grupo es más importante que el individual, ahí empiezan a andar las cosas bien. Porque cuando se empieza el rodaje del grupo y se obtienen los primeros resultados, 4.000 casos, publicaciones, más de 2 docenas de publicaciones en revistas de impacto, una hoja de recogida de datos que fue modélica para la primera fase de la estratificación del proyecto de la ISLC, que está casi copiada literalmente, aunque se añadieron otras cosas. Todo eso realmente dio mucho orgullo al grupo y uno se siente que trabaja mucho más allá de las limitaciones del propio servicio. El trabajo cooperativo es mucho más productivo que el trabajo individual. Además, se tiene la sensación de pertenecer a un grupo científico de alto impacto, y si además se puede tener una repercusión internacional, pues mucho más. Uno de los objetivos del grupo cooperativo de carcinoma broncogénico de SEPAR-1 era participar en algún proyecto internacional cuando todavía ni sabíamos que la ISLC tenía ese proyecto, porque fue más posterior. Con el grupo cooperativo 1 de cáncer de pulmón se hicieron otros modelos de grupo. Hubo un grupo cooperativo de cirugía biotoracoscópica, hubo otro de metástasis pulmonares de carcinoma colorectal,
hubo otro de simpatectomía, hubo otro de tumores neuroendocrinos que todavía funciona y que además publica en revistas de impacto internacionales. Con el Grupo Cooperativo 1 se cerró en su momento, se creó el segundo para participar en la 8ª edición del TNM de la ISLC, y ahora ya está el Grupo Cooperativo SEPAR 3 para participar específicamente en el proyecto, en el tercer proyecto de la ISLC para la 9ª edición, con la particularidad de que si el primer grupo era exclusivamente quirúrgico, el segundo ya fue algo médico también, oncológico, y el tercero hay mucha participación de servicios de oncología. Por tanto, yo creo que cuesta iniciar, pero las ventajas de trabajar en grupo, por supuesto que compensan todo el esfuerzo que uno pueda realizar para poner en marcha ese grupo a nivel nacional, que es en España, dentro de la sociedad española, pero es a nivel nacional, puesto que prácticamente todos los servicios de España, públicos o privados, que tienen neumología o cirugía torácica, están representados en SEPAR. Francisco, desde tu mirada del conocimiento local, ¿qué te parece que son las limitantes que tenemos los que estamos aquí para lograr hacer este avance que hicieron los españoles, de los que heredamos casi todos los defectos y pocas virtudes? No, primero no creo que hayamos heredado todos los defectos, pero nos quedan algunos por copiarles todavía. Creo que lo que nos falta un poco es lo que dice Ramón, de tener los resultados. Cuando uno parte un registro, que fue lo que nos pasó un poco cuando partimos el registro de la clínica, al principio es una lata, la verdad, pero uno va persistiendo. Cuando ya lleva un año, uno logra tener finalmente algún resultado, aunque sea un resultado ridículo, un resultado con pocos casos, etcétera. Uno ya ahí tiene como el premio. Y creo que nos ha faltado sentarnos a conversar y tener un objetivo primero de corto plazo, de juntar casos, y como dice Ramón, o sea, ya juntamos 4.000 casos, juntamos 1.000 casos. Ahí, eso yo creo que va aceitando un poco el molino, y ahí uno efectivamente empieza a trabajar como equipo. Yo creo que antes de tener resultados, aunque sea en un grupo chico, es difícil que la gente efectivamente se entusiasme. Y lo otro, que creo que es verdad y que nos pasa a todos, tiene que ver con el ego nomás. O sea, que uno quiere ser el que figura, y por qué entonces, si está siendo él el grupo, yo me quiero quedar, yo quiero presentar mis propios resultados, y esa competencia que está dada un poco por las características de cada uno y un poco por cómo trabajamos nosotros, que trabajamos en la parte privada, hay peleas por los pacientes, etcétera, por la fama. Son las cosas que nos impiden sentarnos a conversar. Ahora, me imagino yo que hemos evolucionado bastante. Tenemos el departamento de tórax, por lo menos de la Sociedad de Cirujanos, funciona de manera bastante cohesionada y bastante participativa. Yo creo que si logramos trabajar así junto con los oncólogos y los radioterapeutas, debería resultar. Yes, please. Along this line of thinking, en esta línea de pensamiento, I'm not sure how many in the audience no sé are cuántos de aware ustedes acá of the conocen ASCO, lo que es el American ASCO, Society of la Asociación Clinical Americana Oncology project called de Cancer Link. cirugía oncológica, Are you aware? Cancer Link. Okay. Levanten la mano si lo So, conocen, por favor. This is a data linking Estos son project of datos a que major scale enlazan los proyectos que son más importantes para tratar de tener miles de comunidades y de centros de comunidad y académicos, no solamente dentro de Estados Unidos, sino que a nivel internacional. Enlazar sus bases de datos para que la información que salga sea de tal magnitud que se pueda interpretar. Recientemente, ASCO vino a vernos a ISLC y nos pidió que fuésemos socios, porque su primer proyecto es sobre el cáncer de células no pequeñas, cáncer pulmonar de células no pequeñas, así que me gustaría ser parte del comité. Ahora, esto funciona de tal manera que los centros que participan tienen que tener registros electrónicos, y en este caso tiene que ser DPEC. Y ASCO tiene 500 personas que pueden extraer los datos de su sistema y ponerlo en la base de datos. Así que tendrá información de estadio, resultado de los tratamientos, datos moleculares, cualquier otra cosa que pensásemos que era importante. ASCO ya tiene datos sobre más de 1 millón de pacientes y ya están empezando a expandirse a nivel internacional.
porque quieren poder ver las diferencias basándose en diferencias raciales, por ejemplo, en el este de Asia, donde hay muchos que tienen un gen de mutación y cómo se comparan comparados con los de Estados Unidos que son caucásicos, que tienen ese tipo de cáncer pulmonar con la mutación del gen. Así que en el futuro, esto sería algo que le podría interesar mucho a su institución, porque si usted es un participante, puede accesar las bases de datos. Y como parte de su feedback rutinario, usted puede volver y ver que para el estadio 3, cáncer pulmonar de células no pequeñas tratados con neoadjuvante, ¿cómo le fue a nuestro paciente en los últimos 5 años, comparándolo con toda la base de datos? Y es un proyecto muy interesante. Y el hecho de que esté enlazado con ISLC para el cáncer pulmonar va a permitir que todos nuestros participantes internacionales puedan realmente participar. Mauricio. Con el registro que tú has creado, que manejas, has logrado estructurar ciertas curvas de sobrevida y un nivel de seguridad en los datos en la medida que va acumulando volumen. ¿Cómo crees tú que podríamos, o qué es lo nuevo que has visto que no alcanzaste a comentar mucho, que tal vez me gustaría que te extendiera respecto a los estadios en los que tenemos menos seguridad y algunos aspectos de la mortalidad competitiva en este tipo de enfermos que tenemos nosotros? Bueno, los registros, cuando uno, y cualquier cosa que uno construye, en general la construye con un objeto. Y aquí, como el doctor habla de CEPAR 1, nosotros también tuvimos un proyecto 1 y que fue básicamente conocer y hacer un diagnóstico de realidad. Y la idea de la construcción de ese registro intentó tratar de sortear todo este cambio de etapas que va a seguir ocurriendo, 8, 9 y probablemente muchas más, de manera de construir algo que fuese más bien granular y que pudiese rearmarse en la medida de que los parámetros fueran cambiando. Eso yo creo que lo logramos. Sin embargo, pienso yo que todo lo que es la recopilación de información, algo habla el doctor Gandara de eso, está apuntando a que uno tenga que probablemente reestructurar nuestro registro, estandarizarnos en el sentido internacional, tratar de hacerlo lo más compatible con la forma que ya nos entregó el doctor Rami Porta, pero sobre todo abrir lo que es el registro a la posibilidad de adquirir información de otras fuentes. Y mañana voy a hablar algo de morbilidad al respecto de eso, pero la cantidad de información existente de todos nuestros enfermos en nuestros repositorios es masiva, es mucha. Y nosotros ya en ese repositorio la tenemos, solo falta vincularla. Y esta es cosa que es una tendencia que yo creo que es imparable, que cada repositorio de datos juntos con otros, de manera experta, porque esa es la gracia, de poder ir uno con el otro implicándolo. Nos falta, estamos conociendo un eje muy puro tal vez de lo que es la enfermedad oncológica sin agregarle lo que es la vida del enfermo. Y yo creo que eso es un error. Segundo, lo hicimos de una manera muy académica, en el sentido de conocer todos los datos que les mostré, pero no les hablé nada de costo, no les hablé nada de utilidad, de días, y esos datos los tenemos. Entonces, la verdad es que los registros van a ir propendiendo cada vez más, si ustedes lo miran de un punto de vista bien abstracto y teórico de la informática, van a ir tratando de reflejar lo que es la vida del enfermo de manera más rica. Y por eso urge, diría yo, a nivel local, digamos, que nos estandaricemos, de que logramos, no basta con decirte que a mi enfermo le fue bien, sino tener un protocolo para poder decirlo y ojalá que quede una plataforma que se pueda consumir. No en el momento, probablemente más adelante consumir quiere decir que la pueda vincular. Finalmente, mientras más me meto y más estudio y menos sé, de haber sido ingeniero o matemático, uno se da cuenta de que el resto de las especialidades del saber han solucionado muchas de nuestras preguntas.
Y nosotros somos un grupo muy cerrado, la medicina en general, pero los chilenos más todavía. Y estos otros grupos tienen solución a muchas de estas preguntas que nos estamos haciendo. Saben cómo vincular, saben cómo analizar. Mañana les voy a mostrar una manera de ver la morbilidad que requiere otra matemática para que uno pueda decir efectivamente cuál es la secuencia más probable o cuál es el patrón o la ruta más probable de seguir si es que uno hace una cosa versus hacer la otra. Bueno, eso pienso que son los desafíos, yo creo, del siglo XXI, los registros oncológicos. Yo lo anoté y lo pensé harto en la noche. Un objeto de la ISCL y la TNM está muy claro para qué es, pero nosotros localmente, y me imagino que el doctor Rami Porta en su localidad, tiene otros objetivos que tienen que ver con el bienestar de su enfermo, digamos, y que no necesariamente pasan por la misma cantidad de información que yo envíe al registro, que tenemos que participar obviamente. Así que, bueno, esos son los desafíos. Requiere incorporar nuevos profesionales, que creo que lo estamos haciendo. Requiere aumentar la inversión de recursos y sobre todo requiere que ustedes, me refiero a la comunidad, usen la información y soliciten la información para que sea útil. Eso. Muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, pero tengo una pregunta que me gustaría que los locales de Clínica Santa María me contestaran. ¿Cuándo tenemos los pacientes en la base de datos YASL? ¿Cuándo? Hay que hacer conversar en las bases de datos, un poco más complejo de cuándo. Muchas gracias.